El ascenso de Donald Trump a su segundo mandato abre algunas incógnitas en lo político, en lo económico, referente a la paz mundial y en lo migratorio. Para analizar estos temas, qué mejor invitado que el magíster Temístocles Herbas, parte de esta casa, como director de su programa Geopolítica en Debate. Bienvenido, Timi. ¿Qué debemos entender por América primero y la doctrina Trump? Buenas noches, Modesto. Gracias por tu invitación. Siempre es un honor participar contigo en tu programa y con un tema de tanta complejidad y de tanto interés. Saludos cordiales a quienes nos siguen por este importante medio de comunicación. Y bueno, para contestar tu pregunta, Modesto, esperemos que la doctrina Trump de America First no se corresponda a un juego de suma cero para el resto del mundo. Como diría Henry Kissinger, la historia nos ha demostrado la fragilidad de las estructuras que dependen en gran medida de una personalidad. Y por ello es menester desconfiar, decía Kissinger, de aquellos que personalizan la política, especialmente gobiernos de tinte populista. Para contestar tu pregunta, esta política de América primero comporta una postura nacionalista en la cual los intereses de los Estados Unidos deben anteponerse a los del resto de países. Esta postura, ahora doctrina, que sería la 10ª doctrina en el manejo político de los Estados Unidos, se enmarca en áreas que tú ya mencionaste, como el comercio, la seguridad nacional, la inmigración y las alianzas internacionales, con la idea de que las políticas anteriores a estas habrían estado poniendo en desventaja a los Estados Unidos desde la óptica del presidente electo Trump. Pero en todo caso, en rigor, ¿qué supone America First respecto del comercio internacional y de la política económica? Supone políticas de proteccionismo en aras de reducir el déficit comercial, especialmente con varios países, especialmente y central con China, con la Unión Europea, con México, lo que tiene que ver en Norteamérica, y esto se traduce pues en aranceles a las importaciones, particularmente en productos de tinte tecnológico, productos de acero y aluminio. Recordemos que en el periodo anterior del presidente Trump hubo renegociación de tratados. Recordemos que en el primer periodo, entre el 2017 y el 2021, el presidente Trump renegoció el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, reemplazándole por un nuevo tratado entre Estados Unidos, con Canadá y con México. Y pues bien, incorporó cambios para favorecer a los trabajadores y fabricantes norteamericanos. En rigor, te decía, ese es el espíritu del proteccionismo. Un segundo aspecto que está incorporado en esto de America First es el tema migratorio que tú ya lo mencionaste, traducido en una política de inmigración restrictiva. Recordemos que esta administración promovió la construcción de un muro fronterizo con México y adoptó políticas estrictas para disuadir la inmigración irregular. Existieron, por supuesto, restricciones a programas de asilo y medidas como la separación de familias de la frontera que tanto rechazo generó a nivel mundial. Otro ámbito, las relaciones internacionales y las alianzas que tiene Estados Unidos, pues se caracterizaron por un cambio de postura, o se caracteriza por un cambio de postura del nuevo gobierno de cara al nuevo periodo frente a los organismos multilaterales y a las alianzas tradicionales de Estados Unidos. En este caso, con la OTAN, específicamente con la OTAN. Recordemos que esta organización, creada por Truman en el año 1949, considera ahora el presidente Trump que está en desventaja para Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Y para hacer un poco de historia, Modesto, los países europeos al término de la Segunda Guerra, en el año 45, no simpatizaban con los Estados Unidos, y en el año 49 la proyección de la ex Unión Soviética era, por supuesto, irse encima de Occidente, de Europa, en un proceso de reconstrucción. Y yo recuerdo, es un tanto risible, los franceses detestaban a los norteamericanos, estadounidenses, pero sin embargo se sentían cómodos en su protección militar. Y eso ha pasado hasta la presente. Y en alguna medida el presidente Trump tiene razón, porque no se han sincerado
los presupuestos europeos de cara a fortalecer la OTAN y más bien le han apostado a que los gobiernos norteamericanos de Estados Unidos, en este caso, pues subvencione la defensa de Rusia. En este sentido, las relaciones internacionales, por supuesto, tienen un vuelco importante desde la óptica de América primero. Te decía, en este orden de ideas se priorizó o se prioriza la seguridad nacional con acciones que considera cruciales, como la protección a Estados Unidos en tema del terrorismo, dentro de esta misma filosofía o doctrina que aplica el presidente Trump. Eh, Esto del terrorismo, en el periodo anterior, o el primer periodo de este presidente, él se retiró del acuerdo nuclear con Irán, recordemos eso, y se enfrentó directamente con China en lo que muchos denominan una guerra comercial y que ciertamente en este segundo periodo que empieza en enero del próximo año, pues se va a reanudar esa guerra comercial. Un cuarto aspecto tiene que ver con el manejo del medio ambiente y los acuerdos internacionales. De hecho, el presidente Trump promovió el retiro de los Estados Unidos del Acuerdo de París. El presidente Trump no está de acuerdo con las políticas ecologistas, él más bien ha flexibilizado las normas en su país sobre las emisiones y la extracción de recursos naturales. Trump no cree en las políticas ambientalistas y por eso su salida de los acuerdos de París, que intentaban bajar la temperatura en el planeta al menos 1.5 grados, el tema de los combustibles fósiles, tratar de reducirlos en la medida de lo posible, pero el presidente Trump no cree en esto. Todo lo Timmy, actuado para, supuso un impacto económico y social, o supone un impacto económico y social. Estas políticas arancelarias impulsarán, por supuesto, la reactivación parcial de ciertos sectores manufactureros de los Estados Unidos, aunque también generarán conflictos comerciales y, por supuesto, aumentan los costos de algunos productos importados. Para los trabajadores americanos, las políticas que están vistas como beneficiosas, pues protegen sus empleos. En otros sectores, por supuesto, como la agricultura, los Estados Unidos se verían en desventaja, pues existirían represalias de tipo comercial de países que se verían afectados. En definitiva, Modesto, esto Timmy, resume America First. Timmy, si me permites, para ir aterrizando un poco todos los temas que hemos ido enumerando. En el tema comercial, eh, evidentemente el apoyo tanto personal como económico de Elon Musk, creador de Tesla, SpaceX y todo lo demás, eh, y aquello que ha anunciado el presidente electo Trump referente al tema de los aranceles de los vehículos eléctricos chinos, más aún ante el riesgo de que la empresa china de construcción de vehículos eléctricos, BYD, vaya a instalar una planta en México, lo cual haría por lo barato del vehículo más el tema tecnológico que los chinos han realmente desarrollado una tecnología de punta en cuanto a lo que es electrónica y tecnología en estos vehículos eléctricos. Se dice que Trump estaría apuntando a más o menos soportar la posibilidad de que Tesla, que es la marca de vehículos eléctricos de Elon Musk, se vea fuertemente disminuida en cuanto a sus ventas. Pero más allá de aquello, Timmy, ¿de qué manera afectaría a las negociaciones que han tenido los países como por ejemplo Ecuador con China, el Tratado de Libre Comercio con China? ¿De qué manera podría afectar las relaciones con Estados Unidos, dado que efectivamente se ha anunciado y se ha avisorado una guerra económica de Estados Unidos versus China? Interesante pregunta, Modesto. El presidente Trump ha hecho de China un tema central en su política exterior. Recordemos que en el periodo anterior, el presidente Trump le acusó a China de prácticas comerciales injustas, inclusive de amenazar a la seguridad nacional norteamericana. Entonces, en el siguiente periodo, el presidente Trump ciertamente va a intensificar las restricciones comerciales y aumentar las tarifas sobre productos chinos, él ya lo dijo.
eso de cara a cómo manejar las importaciones chinas a Estados Unidos. Decía que aumentar las tarifas, incluso algo de un 60% de lo que se pudo leer en la prensa internacional, al tiempo que él fomenta la independencia económica norteamericana en sectores como tecnología y farmacéuticas para desmarcarse de los chinos. Entonces, tú empezaste mencionando de la planta de vehículos eléctricos que China está instalando en México y que esto está agriando las relaciones entre México y Estados Unidos. Ciertamente la política del presidente electo era de reducir la influencia de China en América Latina. Entonces, hay una creciente inversión de China en infraestructura, en el tema automotor que tú ya mencionaste. Los chinos están invirtiendo en minería, en energía, en telecomunicaciones en América Latina. El Ecuador no ha sido la excepción. De hecho, Brasil y Argentina son sus principales clientes, por llamarlo así. Y esto es una preocupación para el presidente Trump, que podría pues presionar a los países. Esto que te digo no es, esto es mi criterio muy personal, puesto que la política exterior del presidente Trump y la doctrina que él la mantiene, América primero, no ha sido muy específico respecto a este tema en particular, qué es lo que va a hacer. Pero como todo populista, su política siempre cae en la generalidad. Entonces la interpretación que se hace es esta. Trump podría presionar a los países latinoamericanos, incluido al Ecuador si cabe, para que rechacen ciertos proyectos de inversiones con China, particularmente en las áreas estratégicas, como te había mencionado, la tecnología 5G es una, la construcción de puertos marítimos. Para competir, el presidente Trump pues, ofrecería incentivos económicos o financiamiento a estos países a través de agencias norteamericanas o estadounidenses o multilaterales de crédito para contrarrestar la influencia china. Es lo que haría el presidente Trump partiendo de lo que hizo en su periodo de gobierno entre el 2017 y el 2021. Habrían restricciones tecnológicas y de espionaje que él acusó, recuerdas, a China respecto de espionaje al utilizar las empresas Huawei y TikTok, pues él acusó o argumentó que representan una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos y, en definitiva, para tratar de coartar el ingreso de China a América del Sur, que ya está aquí, pues lo que decía inicialmente, la promoción de inversión y financiamiento en la región, que le permita competir con inversión china. Trump pudiera realizar iniciativas de financiamiento norteamericano para proyectos de infraestructura en lo que es América Latina, a través de instituciones, como te mencioné, como es la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos. Eso en aras de coartar posiblemente la Sí. En intención china cuanto al tema, de invertir aquí. en cuanto al tema de seguridad nacional que tú mencionaste también, y que bien has mencionado en el primer periodo de gobierno del presidente Trump, dirigió todos los cañones contra Huawei por el tema de 5G, contra TikTok, justamente por aquello de que como existe una ley en China en que el gobierno puede obligar a que toda empresa china dé información cuando éste lo requiera, sin importar sobre lo que le pida la información. Y de ahí justamente viene el tema de la seguridad nacional. Y más allá de aquello, teniendo claro que China es un estado policíaco en cuanto a que se declara en lo político socialista, y más aún el mismo hecho de que China ha dicho a los cuatro vientos de que para el 2035 quiere triplicar la fuerza bélica de los Estados Unidos. Eh, ¿Qué pensará Trump hacer referente a aquello sin llegar a ponernos en una situación de una tercera guerra mundial? La doctrina norteamericana, America First, en este caso te decía que es la doctrina, la décima, que se incorpora en el manejo político del presidente, en este caso el señor Trump, eh, obedece a una política norteamericana que sin inobservar sus imperativos geopolíticos, tratará de incorporar a este presidente desde su posición netamente populista, como te decía.
Sin embargo, de esto existe una agenda norteamericana. Paul decía que estamos viendo la cabeza visible de los gobiernos no es precisamente el que detenta el poder. Y en el caso de los Estados Unidos existe un aparataje que controla los hilos de la política y del quehacer de la agenda norteamericana. Entonces, los imperativos geopolíticos de los Estados Unidos, desde el destino manifiesto de las diferentes doctrinas que ellos han puesto en práctica y que han hecho posible que Estados Unidos crezca económicamente como lo ha hecho, que sea potencia en el Océano Pacífico, en el Océano Atlántico, y que genere unas fuerzas armadas de las características y que no hay quien supere este momento, a mi modo de ver, genera preocupación hacia dónde va la China. Pero en este momento en particular, los chinos no han superado la capacidad militar norteamericana, modesto. De hecho, los Estados Unidos tienen algo interesante. Su fuerza militar, el músculo militar, y en especial lo que ellos llaman the will, que están listos a utilizarlo como siempre lo han hecho en circunstancias que demande hacerlo. Específicamente el tema de Taiwán. Estados Unidos han sido categóricos y han ratificado su respaldo al gobierno taiwanés en el evento de que los chinos pues quieran utilizar su renovada capacidad militar, están estrenando portaaviones, han mejorado su capacidad de submarinos, su fuerza aérea, en definitiva, la capacidad defensiva y ofensiva de China, en función de los imperativos geopolíticos norteamericanos, pues simplemente estarán en posibilidad de enfrentar una contingencia de esas características. No sé si esto contesta tu pregunta. Sí, sin lugar a dudas. Y esto me lleva a la siguiente pregunta, a la siguiente inquietud, y es, para nadie es desconocido que durante la primera campaña del presidente Trump, mucho se decía que los troll centers rusos habían llevado adelante una estrategia de disminuir, minimizar y combatir la candidatura de la señora Clinton, de Hillary Clinton, y que de una manera u otra Trump le debía justamente a Rusia, a estos hackers rusos, su triunfo en su primer periodo. Para nadie es desconocido que el presidente Trump tiene una buena relación con el presidente Putin. Y esto nos lleva también al hecho de que, como tú bien decías, la OTAN, que está muy cómoda con el apadrinamiento de los Estados Unidos, y Trump ya en alguna oportunidad le manifestó o amenazó a Europa de que si no cumplía con el 2% de contribución para el tema de su PIB, para el tema de la OTAN, él se salía de la OTAN y los dejaba a la deriva. ¿De qué manera esta relación cordial, por decirlo de alguna manera, entre Putin y Trump podría influir también para el tema, que es un problema que lo están viviendo ya desde hace más de 2 años, de la guerra de Ucrania con Rusia? Putin dijo que en 48 horas, una vez que se posesione, él terminaba el problema de Ucrania. ¿Cuál crees tú que sería la metodología para que esto se dé, esto es posible o no? ¿O pondría en un disparadero la situación de manera tal de que es o lo tomas o lo dejas y tú asumes las consecuencias? No, definitivamente. En la campaña del presidente Trump, él habló de 24 horas para poner fin a esta guerra que ya está entrando al tercer año. De hecho, el manejo de la guerra entre Ucrania y Rusia eh, podría cambiar significativamente el enfoque del presidente Trump. Él ha expresado repetidamente su deseo de reducir la participación de los Estados Unidos, como tú lo dijiste, es la amenaza que él planteó a la Unión Europea y a la OTAN. Obviamente estos conflictos en el exterior le han supuesto ingentes derogaciones a los Estados Unidos y por supuesto que ese financiamiento, el apoyo logístico y el financiamiento por parte de Estados Unidos a Ucrania ha mermado la capacidad económica de los Estados Unidos. Los europeos no han hecho su parte a entender de él. Sin embargo, también ha sido crítico el presidente Trump con Vladimir Putin y con la agresión rusa como tal, lo que indica que buscaba alguna forma, bueno, actualmente buscaría una forma de mediar en el conflicto sin prolongar el involucramiento directo por Estados Unidos. Eso queda
dentro de la generalidad de su agenda, se ve así. Entenderíamos que el presidente Trump, el 6 de enero, y si es que ya no lo está haciendo ahora con llamadas telefónicas a sus homólogos tanto de Rusia como de Ucrania, estará ejerciendo pues una presión diplomática para alcanzar un acuerdo de paz. El presidente Trump ha mencionado, decía en varias ocasiones, que buscará negociar directamente con las partes involucradas para alcanzar un acuerdo de paz rápido. Ha insinuado que tiene la capacidad de presionar tanto a Ucrania como a Rusia para que hagan concesiones y ha indicado que pondría sus esfuerzos en una negociación directa con Putin y Zelensky, finalmente sentarlos en la mesa de negociaciones a los dos, ofreciendo quizás un compromiso que detenga el conflicto en lugar de una victoria total para cualquiera de los dos bandos. Aquí hay algo interesante que recordar dentro de las doctrinas que brevemente te mencioné. La doctrina del corolario de Theodore Roosevelt tuvo un caso análogo en el año 1905, es decir, la guerra entre Rusia y Japón, de la que el presidente Roosevelt, de comienzos del siglo XX, él medió, él tuvo que mediar en este conflicto, pero ¿cuál fue la visión del presidente Theodore Roosevelt? Por supuesto que este es un estadista sin parangón, diría, y si comparamos con el presidente Trump, entendería que él va a buscar ciertos elementos históricos que le permitan llevar a una conclusión de este conflicto en características medio parecidas. ¿Y qué hizo Roosevelt? Analizó la situación entre Japón y Rusia y logró, decía Roosevelt, que mantener a Japón a raya y que no siga en su afán expansionista, porque recordemos que Japón ya le había ganado la guerra a Rusia. Entonces, la intención del presidente Roosevelt, mantener a Japón y parar su expansionismo, al tiempo que a Rusia no dejarle que se caiga, porque aquí se hablaba de un equilibrio de poderes. Recordemos, Modesto, que actualmente tenemos una situación ya no unipolar, sino multipolar. Entonces, lo que se está buscando actualmente es alcanzar equilibrios de poder que se derivan de esa paz westfaliana de 1648, en la que los estados respetaban sus fronteras, pero mantenían una paz armada en aras precisamente de ese equilibrio de poder. Entonces, aquí la intención, pienso yo, el presidente Trump, utilizando la misma experiencia del presidente Roosevelt, que dicho sea de paso, ganó inclusive el Premio Nobel de la Paz en 1905, haría algo parecido. No permitir que Ucrania se caiga como Estado-nación y tampoco permitir que Rusia siga avanzando con sus intenciones expansionistas hacia Occidente. Ese sería mi modo de ver lo que intentaría hacer. Pero, por supuesto, lo que estamos viendo es la reducción del apoyo militar directo por parte de Trump, por supuesto. El rato que le quiten el oxígeno a Ucrania, ciertamente sin armamento, sin asistencia financiera, no va a lograr llegar muy lejos en este conflicto. Por supuesto, la presión sobre aliados europeos para que asuman su responsabilidad en respecto de la OTAN, el enfoque en sanciones selectivas en lugar de intervención directa en el evento de que el conflicto siga. Y en definitiva, los problemas de Estados Unidos, ha enfatizado el presidente Trump, quiere poner sus intereses primero antes que los intereses de Europa, en este caso, de este conflicto en Europa Central, que a entender del presidente Trump, mayormente responsabilidad de la Unión Europea. Pero a concluir esta respuesta, Modesto, yo creería que sin lugar a dudas los Estados Unidos van a continuar apoyando el conflicto en términos, si logran zanjar el conflicto, enhorabuena, por supuesto, por el presidente Trump. Pero si el conflicto sigue, es de interés de los Estados Unidos y está dentro de sus imperativos geopolíticos continuar, por supuesto, en el control de Eurasia, porque recordemos que esta es una visión que lo maneja la seguridad nacional de los Estados Unidos. El control del mundo, que es interés de Estados Unidos. No pensemos que la nueva doctrina de America First, que Estados Unidos se ha olvidado de la necesidad del control de Eurasia, es decir, desde Portugal hasta el estrecho de Bering y desde Laponia hasta Malasia. Ellos tienen el interés de continuar porque ahí están sus intereses económicos. Es falso, de falsedad absoluta, desde una visión geopolítica que supuestamente el presidente Trump va a dejar la problemática a la Unión Europea y que ellos lo solucionen y que los Estados Unidos practicarán una política de aislamiento. Yo considero que no. Sus intereses están en salvaguardar, por supuesto, sus intereses en Eurasia, Modesto. Y eso supone, por supuesto, apoyar a Ucrania
en los términos que se planteen. Dime, para nadie es desconocido que el presidente Putin tiene una muy buena relación con el presidente Xi Jinping de China. De hecho, digamos que conociendo también que la economía rusa se encuentra deteriorada y que de alguna u otra manera la economía china está echándole una boya de salvamiento a Rusia, por decirlo de alguna manera, ¿tú crees que Putin, que está en la mitad de estas dos grandes potencias en este momento, eh, podría servir de un eje para poder pivotear o manejar de alguna manera la relación tensa entre China y Estados Unidos? Porque siendo amigo de Trump, por un lado, siendo también, entre comillas, amigo de Xi Jinping, digamos que bien podría desempeñar un papel de mediador, si bien es cierto, no para solucionar los problemas, pero sí para distender un poco lo que es esta situación tensa entre estos dos países. Recordemos que China abiertamente ha dicho que quiere ser la primera potencia, está peleando por desplazar al dólar en la economía mundial con el yuan, ha abierto varios puertos, tanto en África como lo está haciendo ahora en Perú. Y esto de una manera u otra debería de hacer pensar o no al presidente Trump de que Latinoamérica ya no es el patio trasero al que simplemente cuando se acordaba le paraban algo de atención y que por el contrario, justamente por el tema de los recursos naturales y tal, y por el mismo hecho de estar atrás, justamente dentro del continente, pegado a América, a Estados Unidos, debería prestarle más atención. ¿Tú no crees que Putin podría ser esta especie de mediador que distensione de alguna manera, baje esta efervescencia? A ver, la contención de la influencia china en el conflicto en Europa Central, eh, ciertamente Trump lo ve con preocupación, creería yo. La posibilidad de que China respalde a Rusia en este conflicto, a todas luces sabemos que va a ser así. Pero los Estados Unidos todavía tienen en alguna medida la sartén por el mango y podrían tomar medidas para disuadir a Xi Jinping, a Beijing, de que siga apoyando a Moscú, ya sea con recursos, con asistencia militar. Y ciertamente esto podría implicar sanciones adicionales a China o presiones para que se mantenga al margen de este conflicto. Viene Y el a Corea soft del power, Norte que es que se la... dice que, y a Corea del Norte que se dice que está enviando soldados, 2.000 soldados coreanos para la pelea contra Ucrania. Antes se había logrado, por decirlo de una manera, Trump había logrado lo que ningún presidente norteamericano había logrado luego de la guerra de Corea, que era un acercamiento, luego de este cruce de Baby Bomber y todo lo demás, y estos insultos, y yo tengo el botón mío es más grande que el tuyo, y toda esta tontería. Resulta que terminaron abrazándose, dándose la mano y cruzando los dos de un lado del paralelo al otro lado del paralelo. Y ahora que está surgiendo este tema de que Corea del Norte podría mandar 2.000 soldados a pelear contra Ucrania en favor de Rusia, ¿de qué manera juega esta trilogía? Porque la verdad es que es un poco confusa y es un poco como que son o no son amigos, son o no son compadres, podrían ser o no aliados, o qué es lo que está pasando. No, no, definitivamente, bueno, lo que tú acabas de mencionar de la llegada de los soldados de Corea del Norte a Ucrania o a Rusia, de cara a prepararse para una intervención en el conflicto con Ucrania. Había revisado yo la prensa internacional y parece que no lo dan por hecho que así sea, aunque hay medios de prensa que hablan de 10.000 soldados norcoreanos, por otro lado se habla de 3.000 soldados norcoreanos, pero para completar la idea inicial que te decía, Trump ve con preocupación la alianza entre chinos y rusos, efectivamente, pero te decía que puede y lo va a hacer utilizar la política, la soft power, que es la política o la diplomacia con los chinos,
y con su capacidad de ejercer una serie de presiones de tipo financiero y sanciones, que ya lo ha hecho los Estados Unidos, en este tema comercial específicamente de cara a la política proteccionista que había mencionado inicialmente. Pero las relaciones de Estados Unidos con Corea del Norte, ya que mencionaste tú este punto en particular, recordemos que en el gobierno de Trump del 2017 al 2021, contra todo pronóstico, pues se dieron una serie de reuniones entre él y Kim Jong-un. Este fue un hito y un hecho político y diplomático inusual, dado que fue la primera vez que un presidente de los Estados Unidos se reúne directamente con el líder norcoreano. Recordemos que hubo, o que llevaron a efecto, reuniones entre el 2018 y el 2019. Estas reuniones tuvieron algunos efectos importantes, pero básicamente, si vamos a la concreción de qué se obtuvo con esto, simplemente fue una distensión en la península coreana, porque acuérdate de que este acercamiento histórico que le planteó el presidente Trump tenía como objetivo el compromiso de desnuclearizar la península coreana, tratar de que el presidente Kim Jong-un pare en su plan de convertir la península en un área con armas nucleares, la amenaza que esto comporta en definitiva. Pero al final del día, pues hubieron resultados bastante limitados, diría yo. Eh, no se lograron acuerdos duraderos ni verificables para la desnuclearización completa de Corea del Norte. En resumen modesto, aunque las reuniones representaron un avance diplomático indiscutible, pues, y redujeron las tensiones temporalmente, al final del día no consiguieron resolver de manera efectiva el problema nuclear en la península coreana. Al poco tiempo, Corea del Norte reasumió nuevamente las prácticas con misiles que suele hacerlo, y en definitiva, las buenas intenciones del presidente Trump se quedaron en buenas intenciones. Posiblemente esa coyuntura que tiene con el presidente norcoreano pudiera pues, afianzar la búsqueda de una paz en Europa Central. Jimmy, hemos tratado ya de una manera u otra el tema comercial, hemos tratado el tema de seguridad nacional. Vamos al tema de la migración. Si bien es cierto, el primer periodo del presidente Trump, digamos que en este tema, en esta área, fue tremendamente cuestionada por la separación de las familias, eh, pero también hay que entender que una cosa es la migración legal, como la propugna él, y otra cosa es la migración ilegal. Los estados, por más poderosos que sean económicamente hablando, están obligados a dar de una manera u otra ciertos servicios fundamentales a la población, sea nacional o extranjera. Y una avalancha como de 2 millones de personas que de repente te entran en el año, no hay sistema de salud, no hay sistema alimentario que te pueda solventar esta avalancha, este tsunami humano. Y por lo tanto, evidentemente la economía se ve lesionada. Eh, de ahí que, de alguna u otra manera, yo justifico el que todo Estado tenga como política el derecho de admisión, como solemos decir aquí en los restaurantes, en los bares y discotecas. Y también es una realidad que luego del tema de la pelea con Cuba, con los Marielitos, también hubo una migración no deseable, por decir de alguna manera. Y lo mismo replicó Maduro con aquellos que estaban prisioneros, los liberó y vayan y migren. Claro, no podemos dejar de considerar que México, gran parte del territorio mexicano y parte de Latinoamérica, desgraciadamente también Sudamérica, está tomada por la delincuencia transnacional del narcotráfico, que también de una manera u otra está aliada con el terrorismo internacional, de ahí las guerras asimétricas. Eh, ¿Cómo poder determinar una media que permita darle el giro a esta avalancha de migración eh, ilegal? ¿Tú no crees que debería de ser, digo yo,
que Norteamérica mire un poco más al patio trasero, sea un poco más severa con aquellos gobiernos populistas de izquierda que ofrecen el oro del moro, que se lo llevan todo y que justamente pauperizando a su pueblo es que se genera este deseo de emigrar o esta necesidad de emigrar hacia el país rico, entre comillas, el de las oportunidades. ¿Tú no crees que debería ser mejor la política de los Estados Unidos en ver cómo mejora las condiciones de los países para tratar de que no haya esta migración? Mira tú, El Salvador, perdón, eh, Bukele ha disminuido el tema de la migración terriblemente porque, claro, a hacha y machete, unos dicen que violando derechos humanos y tal, ha traído la paz y la prosperidad a su pueblo. No, ¿Cómo lo evidentemente, verías tú? evidentemente lo que tú dices es cierto. La migración, la pérdida de oportunidades que nuestros países dan a la población como tal, esa pérdida y esa falta de oportunidades ciertamente lleva a esta migración hacia el norte, el famoso sueño americano. La globalización ha permitido que todos conozcan que la posibilidad de mejorar ostensiblemente su condición de vida en Norteamérica está a las puertas, y esto hace que oleadas de inmigrantes vayan a golpear la frontera entre México y Estados Unidos. Pero yo quisiera ir más bien, ¿qué tan plausible o qué tan factible y modesto es que se produzca la oferta de campaña populista y que le dio tantos réditos en las urnas al presidente Trump? ¿Qué tan factible, qué tan plausible es una deportación masiva como no ha habido en la historia de lo que él dijo? Entonces, ese análisis modesto hay que hacerlo. Una deportación de estas características que habla de millones de personas indocumentadas en este país, ciertamente que enfrentará y enfrenta obstáculos significativos, desde la problemática logística que esto supone, los problemas legales, los problemas económicos, los problemas sociales que supone una medida de estas características. En el tema logístico que te mencionaba y recursos financieros, las agencias encargadas de los Estados Unidos del tema migratorio, esto es el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, que dicho sea de paso ahora tiene un nuevo funcionario, el señor Tom Homan. Este individuo va a tener que tratar de llevar a la práctica la cosmovisión del presidente Trump respecto del manejo migratorio. Pero es terrible, las agencias, te decía, encargadas no disponen de la infraestructura necesaria para captar en esta magnitud, es decir, tratar de deportar a millones de indocumentados. No hay infraestructura, no tiene presupuesto. El otro día escuchaba a una periodista mexicana que ella calculaba que se requerirían al menos 80.000 millones de dólares para llevar a la práctica la deportación de entre 11 y 15 millones de indocumentados, porque en principio se manejan muchas cifras. Se habla de 5 millones de indocumentados, se habla de 11 millones de indocumentados y hasta 15 millones. En ese escenario, el gobierno norteamericano debería disponer un ingente recurso de personal, de logística, recursos financieros para poder atender esta posibilidad. Además de esto, y tú eres abogado modesto, los procedimientos legales y de los derechos humanos en Estados Unidos es el país de las libertades, y quizás no creo que lleguen a inobservar sus propias leyes, las leyes estadounidenses que garantizan los derechos a las personas, independientemente de su estatus migratorio, incluyendo el derecho a una audiencia judicial. Eso significaría que cada persona que se encuentra en el problema tendría derecho a presentar su caso ante un juez de inmigración. Esto, imagínate tú, ralentizaría enormemente el sistema jurídico norteamericano, colapsaría. Saturación del sistema jurídico, afectación de los derechos humanos. Hay organizaciones de derechos humanos que saltarían inmediatamente al cuello del presidente Trump. Los grupos activistas pues estarían vigilando que se respeten esos derechos humanos, lo cual puede llevar a demandas y obstáculos legales que podrían frenar estas deportaciones. Hay un impacto económico. Recordemos que los indocumentados desempeñan los trabajos que los estadounidenses no quieren hacer, que tienen que ver con la agricultura, que tienen que ver con la construcción. El momento en que se deshagan de los inmigrantes latinos dedicados a la construcción, tú te imaginas, Modesto, el costo real de la construcción se iría para el cielo, porque simplemente los inmigrantes, merced a su condición, al miedo que le infunden los constructores en Estados Unidos, sobreviven ellos por debajo del mínimo
sueldo permisible en los Estados Unidos, porque les meten una serie de temores que ustedes son ilegales, que si viene acá las agencias de migración le van a multar a la persona que contrata, en definitiva, y esta gente, estos latinos, se someten a los sueldos que les impongan sin derechos y sin embargo, ellos también pagan impuestos. Entonces aquí hay un doble impacto. El impacto que supone afectar a la economía norteamericana, porque no sé, aquí hay un doble estándar, Modesto, hay un doble rasero en el análisis de los norteamericanos. Todo el mundo sabe que hay más de 10 millones de norteamericanos dedicados a hacer actividades en la agricultura, te decía, en el tema de la construcción y otras actividades que los norteamericanos, los estadounidenses, no están dispuestos a hacerlo. En el evento de que sacaran Dime, a todos los niños, con esto termino Modesto, a todos los migrantes, simplemente los costos de construcción, te decía, aumentarían, los costos de los alimentos igual, porque en el área de la agricultura también están muchos inmigrantes ilegales y ciertamente los Estados Unidos conocen que ahí tienen una economía o algo que hace posible que su economía se mantenga en los términos actuales. Te escucho, Modesto. dime, los nacionalismos exacerbados traen consecuencias graves muchas veces. Ejemplo, Hitler utilizó el nacionalismo para exacerbar el odio hacia los judíos. De alguna manera u otra, en el siglo XX, el Brexit, también a final del siglo XX, principio del XXI, el Brexit fue un resultado también de un exceso de nacionalismo ante la masiva migración que recibió de musulmanes Inglaterra, al punto de que el alcalde de Londres fue el que inicia este tema del Brexit por todos los desafueros que vivió la comunidad londinense ante tal migración y ante el hecho de que los migrantes quisieron imponer su cultura, siendo ellos los que venían de afuera y respetando la cultura ancestral del Reino Unido. Esta situación con el tema de América Primero también, que se presenta como un nacionalismo exacerbado, que es aplaudido muchas veces por los norteamericanos que se sienten disminuidos y minimizados ante la gran ola migratoria de los latinoamericanos. Eh, ¿Tú no crees que podría también llevar a un estallido parecido al del Brexit o no? El escenario del Brexit, Modesto, tiene que ver ciertamente con la separación de Inglaterra de la Unión Europea, porque simplemente la Unión Europea manejaba una política migratoria a nombre de todos sus miembros. Comenzaron a llegar a Inglaterra, tú bien mencionaste otras culturas, los mismos europeos que migraban para Inglaterra. Pero recuerda, Modesto, que desde 1945 en adelante, los países europeos, los Estados Unidos, generaron lo que se conoce como el estado de bienestar. El estado de bienestar es una política en aras, precisamente creada en aras de hacer de la vida de los ciudadanos norteamericanos, europeos, que tengan condiciones de salud, de educación, de un retiro digno. Todos estos aspectos tienen, por supuesto, un límite financiero. Entonces, cuando los estados que mantienen su estado de bienestar, para la redundancia, su estado de bienestar, pues no tienen cabida para tanta gente, están en posibilidad de subvencionar estos servicios que comporta el estado de bienestar, pero a su gente, el momento que vienen más migrantes, vienen más demandas y vienen a usufructuar, entre comillas, este estado de bienestar, sus servicios de educación, de salud, de jubilación cuando corresponde, etcétera, se dan cuenta de que la estructura ya no puede tolerar más, y eso le pasó a propósito del Brexit que tú mencionas, e hizo que Inglaterra dijeron, señores, hasta aquí su salida de la Unión Europea, porque el tema migratorio estaba minando precisamente ese estado de bienestar, no estaban los migrantes, no estaban aportando un centavo y estaban más bien usufructuando de los recursos de ingleses para este propósito. Pero en definitiva, Modesto, el tema norteamericano con la migración norteamericana quizás tiene un tinte diferente, si es que entiendo bien tu pregunta. Es un tinte diferente porque los Estados Unidos han promovido, y esto es histórico, la migración hacia su país.
por muchas décadas. Ahora existen inmigrantes latinos de 2 y hasta 3 generaciones. Entonces, ahora se ve en este problema porque efectivamente tú mencionabas algo importante. Los gobiernos populistas de izquierda o de derecha, aquí en el país hemos vivido de los de izquierda, tienen el mismo modus operandi. ¿Y cuál es este? Tratar de generar divisiones al interior de los estados. Se busca un culpable. En el caso del Ecuador, con los populistas, ¿qué tuvimos? El pueblo y el antipueblo, el pobre y el rico. Vamos a observar el cisma existente en el país, el clivaje social, y eso es lo que vamos a rellevar y a exacerbar en aras de que efectivamente el populista diga, él es el responsable. Hay que responsabilizar a alguien de la debacle financiera y de la debacle política. Caso de los populistas de izquierda. Los populistas de derecha no son diferentes. Ellos buscan a un responsable. El presidente Trump responsabiliza de la inseguridad de Estados Unidos a los inmigrantes. Dice que los inmigrantes latinos envenenan la sangre de los Estados Unidos, lo que dijo el presidente Trump. Es necesario generar una nueva política migratoria. Le culpa al predecesor, al presidente Biden y a los presidentes precedentes respecto de la política migratoria. En definitiva, como tú bien lo dices, exacerban la problemática culpable, le hacen culpable a alguien de los problemas del Estado como tal. Recuerda que en Estados Unidos se está responsabilizando a los migrantes, los inmigrantes, respecto del costo de la vivienda. El presidente Trump dice que los costos se han disparado es porque hay demanda de la cantidad de inmigrantes que han ingresado a Estados Unidos y esto encarece los costos. Posiblemente sea cierto eso. También habla del nivel de violencia generado por los latinos que han ingresado ilegalmente, que ingresó la peor calaña de personas, menciona que son El tren de venezolanos, Aragua, decía él, menciona el el tema de tren de Venezuela. Aragua, de Venezuela, que parecería que es una cuestión real. En definitiva, estos aspectos ha permitido que el populismo de derecha del presidente Trump capitalice en los electores y al final los réditos en las urnas no se han hecho esperar. Se conoce que hay demócratas, que hay republicanos, por supuesto, que han votado por el presidente Trump. Timmy, el tiempo se nos viene encima, pero no podemos dejar de analizar lo siguiente. Estados Unidos, digamos que en los continentes tiene un representante, por decirlo de alguna manera. Alemania es el más poderoso en Europa, en Asia está Japón, eh, y en Medio Oriente está Israel. La situación de Israel en la lucha contra el terrorismo, que también es una bandera que ha izado siempre los Estados Unidos, más aún después del 11 de septiembre, hace que Israel tenga un tratamiento muy, pero muy especial por parte de los Estados Unidos. ¿Tú cómo ves el desarrollo de la guerra que existe en este momento de Israel contra Hamas, contra los grupos terroristas? Irán se ha aguantado un poco. Eh, ¿Cómo ves tú que va a ser el tratamiento de Estados Unidos, de Trump, del gobierno de Trump frente a Israel? Penosamente, los gobiernos norteamericanos, de Estados Unidos, casi todos los gobiernos, le han sido favorables a Israel, eh, inobservando la causa palestina. Y no es diferente ahora con el presidente Trump. Él en general favorece a Israel, tú ya lo mencionaste, en forma menos explícita habla del apoyo a un potencial Estado palestino independiente que se lo merece. Recordemos que en el periodo anterior del presidente Trump, la primera cosa que hizo fue, y esto fue en el año 2017, tú recuerdas, el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel. El presidente Trump reconoció oficialmente a Jerusalén como la capital, trasladó su embajada desde la ciudad de Tel Aviv hasta Jerusalén. Esta decisión fue ampliamente criticada por los palestinos, quienes consideran que esta ciudad es la capital de ellos, o por lo menos mantenerla como una capital abierta en un futuro Estado palestino. Y bien, este cambio fue visto como un respaldo inequívoco, un espaldarazo a Israel y ciertamente como un obstáculo para las negociaciones sobre el estatus final de la ciudad, lo que enfureció a la autoridad palestina y en muchos países árabes y europeos. La situación actual en Israel, en Palestina, en la Franja de Gaza, en los Altos del Golán, en Cisjordania, todo esto, pues parecería ser que los Estados Unidos
se han olvidado realmente de la causa palestina. Y en el caso de Trump en particular, no ha hablado en forma específica de cómo solucionar este problema, sino más bien él mencionó, y me pareció hasta risible, mencionó que el primer ministro Netanyahu debería darse prisa para dar solución al problema, terminar rápido con esta guerra y volver a la normalidad, lo que dijo el presidente Trump, desde su visión de comerciante, ¿Cómo pragmático. interpretarías tú ese acábalo rápido? El acábalo rápido, modesto desde mi apreciación, supone volver al status quo de siempre, es decir, la franja de Gaza corchada hacia Egipto, con salida hacia el mar Mediterráneo, convertida en lo que es un gueto, que los palestinos sobrevivientes de esta masacre vuelvan a encerrarse en su gueto, que los asentamientos en Cisjordania, los asentamientos de los judíos, permanezcan como tales y en definitiva la causa palestina continúe en el botadero de la historia penosamente modesto. Recuerda tú, en el año 2020, el mismo presidente Trump, él presentó su acuerdo del siglo, lo presentó con bombos y platillos, yo lo recuerdo, decía, presenta su plan de paz para el conflicto entre Israel y Palestina, conocido como el acuerdo del siglo. Este plan proponía un Estado palestino, pero bajo condiciones que muchos líderes de la autoridad palestina consideraron inaceptables. El plan incluía que Israel estuviera en control de los asentamientos en Cisjordania y de la seguridad en el Valle del Jordán, limitando así la soberanía palestina de un futuro Estado. ¿Quién iba a aceptar semejante propuesta, modesto? Entonces, esto ciertamente deja entrever cuál va a ser la posición del presidente Trump de cara a la problemática en Oriente Próximo. Dime, ¿cuál sería, en resumen, para ti, cómo podrías extractar lo que deberíamos de esperar nosotros de la doctrina Trump para los siguientes 4 años? Modesto, lo que te había indicado de forma inicial, lo que resume la posición de los Estados Unidos. Esta doctrina de América primero, te decía, no es una política autárquica por parte de los Estados Unidos. No va a haber un aislacionismo, que es lo que dice la prensa internacional, que el presidente busca aislarse, que casa adentro, todo para América. Yo creo que no es así. Ellos buscan es reposicionarse en sus imperativos geopolíticos. Ellos no han abandonado la necesidad de continuar esta hegemonía mundial, esta Pax Americana. Ellos no van a cederla fácilmente. Brzezinski, que fue asesor de seguridad de los Estados Unidos, decía que efectivamente los Estados Unidos tienen que enfrentar una guerra a brazo partido, si cabe, para mantener su posición envidiable frente a posibles contendores para ser los hegemones mundiales. En este caso China, en este caso Rusia. Bueno, y estamos en un multipolarismo absolutamente, pero los Estados Unidos, desde la posición de la America First, no supone que se están retirando, supone más bien que van a trabajar en los intereses norteamericanos, pero ciertamente sus imperativos geopolíticos modestos no se han perdido. La visión geoestratégica de los Estados Unidos, la visión geoestratégica implica la gestión estratégica de los intereses geopolíticos de los Estados Unidos. Continúan siendo en Eurasia, continúan sus intereses en el África, continúan sus intereses en América del Sur, no obstante somos tratados con el patio trasero. Pero esta problemática que ellos plantean, el tema migratorio, el tema del comercio, el tema de la seguridad, del terrorismo, el tema del narcotráfico, en definitiva, son los aspectos que van a incorporar en su política el presidente Trump y que tendrá que tratar con América del Sur en los términos que tenga que hacerlo. En el tema del narcotráfico tendremos que hablar de una problemática compartida. Aquí hay muchos países que tenemos un problema en común y ciertamente los Estados Unidos tienen mucho que ver y si están apoyando a Ucrania por una necesidad geopolítica de ellos, el problema del narcotráfico y el crimen transnacional organizado no es menos complejo. Y los norteamericanos tendrán que apoyar al gobierno ecuatoriano, al gobierno colombiano, al Perú, a México, en aras de enfrentar una problemática de estas características en forma conjunta y con el soporte económico de los Estados Unidos, modesto. Dime, agradecerte por tus criterios valiosos, que espero que al igual que a mí, a nuestros televidentes también les haya despejado algunas dudas, sobre todo esta situación que a uno lo pone la prensa, alguna prensa,
en el tema de ya fatalista, que todo se va a acabar, que todo va a ser cuesta arriba, etcétera. Tengo cierta tranquilidad después de haberte escuchado el análisis. Quiero agradecer también a los 92 grupos que nos replican, a los 40.000 hogares que ven nuestros programas y al alcance tentativo de 2 millones de personas que nos ven a través de la réplica de los 92 grupos. Agradecerte una vez más, Timi, por tus conceptos y tus criterios, y espero que a la audiencia le haya sido tan clarificador y tranquilizador lo que has manifestado en este entrevista guión conversatorio. Tus palabras finales, Timi. Muchas gracias, Modesto. He disfrutado realmente de este tema en particular y quería, si me lo permites, concluir de que el interés nacional, como lo ve el presidente Trump, debería estar alineado con lo que decía uno de los tantos hijos de la Ilustración, en este caso Clemens von Metternich, ministro de Asuntos Exteriores de Austria en el siglo XIX. Él decía que internacional no surge tanto de la percepción del interés nacional, como de la habilidad más bien para armonizar ese interés con los intereses de los otros estados. Esperemos que el presidente Trump pues haga lo que tiene que hacer de cara a armonizar sus intereses en representación de los Estados Unidos y los intereses del resto de países. No nos olvidemos, Modesto, que el discurso del candidato a la presidencia no es precisamente las ejecutorias del presidente en funciones. Muchas gracias, Modesto. Gracias por tu invitación. Gracias a ti, gracias a nuestra audiencia.